Vale, hablando de mezclas y de sistemas homogéneos y heterogéneos, vamos a definir y vamos a ver lo que es una mezcla. Vale, una mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero en este caso es muy importante saber que químicamente no están combinados. ¿Vale? Están unidos, pero químicamente no están formados, es decir, no se han formado una reacción química que cambie la identidad y la naturaleza de cada una de las sustancias que se han mezclado. Es decir, si nosotros cogemos azúcar o sal y lo echamos en un vaso de agua y lo agitamos o el agua está caliente, se producirá una mezcla homogénea, que ahora explicaremos también lo que es, aunque es sencillo de entender, pero si nosotros el sistema lo dejamos que se enfríe y que se deje de mover, digamos que los componentes, como mantienen sus propiedades químicas y son componentes diferentes, aunque están mezclados de forma homogénea, acabarían separándose porque no se han reaccionado, no han cambiado su estado. Seguimos teniendo agua y azúcar, solo que lo tenemos en mezcla homogénea. Cuando lo tenemos que no se ve, pero cuando dejamos que se enfríe o lo dejamos de agitar, entonces cada sustancia vuelve a su estado natural. Vale, entonces, ¿qué es un sistema homogéneo? Es que esto se utiliza mucho para decir una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea, ¿vale? Porque las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Lo importante es que una mezcla junta dos o más componentes y será homogénea, sí. El sistema es homogéneo, sí. Voy a leer lo que pone por si se me olvida alguna cosilla. En aquel sistema material que está formado por una sola fase de varias sustancias, que da como resultado una sustancia de estructura y composición uniforme. ¿Vale? Puede ser una mezcla homogénea. Tenemos dos componentes diferentes que se han mezclado de tal forma que la forma de verlo, la forma de decir esta mezcla es homogénea, es simplemente visualizándolo. Si nosotros vemos y no diferenciamos una sustancia de la otra, entonces diremos que el sistema es homogéneo. Si nosotros diferenciamos las sustancias, entonces diremos que el sistema es heterogéneo. ¿Vale? Porque hay diferentes fases dentro de dichas sustancias. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del agua con azúcar o agua con sal, que nosotros podemos formar fácilmente una mezcla homogénea. Y luego tenemos mezclas heterogéneas, como por ejemplo el aceite y el agua, el cual pues no se mezclan de forma homogénea, se mezclan de forma heterogénea. Nosotros lo podemos agitar y podríamos llegar a producir una emulsión. Vamos a explicar luego lo que es una emulsión, pero bueno, en este caso que sepamos que la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. La diferenciación es a vista, ¿vale? Simplemente nosotros vemos las dos sustancias diferenciadas, entonces es heterogénea, y si no, pues es una mezcla homogénea. Vale, vamos a hablar de si las moléculas que forman dichas sustancias son polares o apolares. Esto va a ser muy importante porque dependiendo de que si son polares o apolares, tenderán a mezclarse de forma homogénea o tenderán a mezclarse de forma heterogénea. Esto va a determinar un poco cómo va a ser la solubilidad de dichas sustancias. Vale, entonces vamos a ver qué es una molécula polar. Una molécula polar es una molécula en la cual sus extremos están cargados de forma diferente. En un lado tendrá una carga positiva y en otro lado tendrá una carga negativa. ¿Vale? Por lo tanto, no tiene cargas y se considera, bueno, tiene cargas diferenciadas, perdón, y se considera una molécula polar. ¿Vale? Por ejemplo, esta es la molécula del agua, H2O. ¿Vale? Tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno combinados. En esta estructura molecular hay una zona que se queda cargada de forma con cargas positivas y otra forma que se queda y otra parte de dicha molécula que se queda cargada principalmente que se queda cargada negativamente, ¿vale? Pues debido a pérdida de electrones o a ganancia de los mismos, dependiendo de las zonas de dicha molécula. Entonces esta molécula se dice que es polar porque tiene una zona clara cargada positivamente y otra zona clara cargada negativamente. Y como vemos, pues aquí se van a mezclar, ya lo adelanto, sustancias que están formadas por moléculas polares se van a mezclar de forma homogénea, ¿vale? Porque esta distribución de cargas pues va a generar atracción lo positivo con lo negativo y se va a formar una estructura, en este caso una mezcla homogénea. Se puede crear una mezcla homogénea si las dos sustancias están compuestas por moléculas polares. Vale, vamos a ver ahora lo que es lo contrario, o lo que el concepto diferente referente hablando de las moléculas. Las moléculas pueden ser apolares
o no polares. Esto, a diferencia con las moléculas polares, las moléculas apolares o no polares, que son estas de aquí, no tienen una desigualdad eléctrica, ¿vale? Más o menos tienen una estructura uniforme de equilibrio de sus cargas positivas y negativas, ¿vale? No hay una parte que esté cargada más positivamente que la otra, etc. Existe un equilibrio más conseguido en estas moléculas denominadas moléculas apolares o no polares, de ahí su denominación, sin polos, en este caso apolares, que no tiene polos, no tiene polaridad, ¿vale? Apolar o no polar. Entonces vamos un poco al resultado, algo lo que no nos interesa todo, pero a la conclusión, que las sustancias polares se mezclan entre sí y las sustancias apolares también se mezclan entre sí, ¿vale? El problema viene cuando queremos juntar una sustancia polar con una sustancia no polar o apolar, en la cual no se mezclan entre sí. O sea, se mezclan pero no de forma homogénea, ¿vale? No se combinan de forma homogénea, no forman sistemas homogéneos. Vale, por ejemplo, tenemos sustancias polares, el agua es el que más vamos a utilizar, el amoníaco, el alcohol, el vinagre, ¿vale? Estas sustancias son sustancias polares que se mezclan de forma homogénea entre ellas, ¿vale? Luego tenemos sustancias apolares como los aceites, las grasas, inclusive la gasolina, etcétera, que son sustancias apolares, no tienen cargas representativas dentro de sus moléculas, y estas se pueden mezclar de forma homogénea entre sí, pero no se puede mezclar una sustancia polar, o no se mezclan bien una sustancia polar con una sustancia no polar, ¿vale? Las sustancias polares entre sí se mezclan bien, las sustancias apolares entre sí se mezclan bien, pero una sustancia polar con una polar no suele dar una buena mezcla, ¿vale? Se queda una mezcla heterogénea. Y de aquí vemos el ejemplo, ¿vale? Esto sería una sustancia apolar o no polar, ¿vale? Que sería aceite, por ejemplo, y aquí abajo tenemos agua, que es una sustancia polar, ¿vale? Y como veis no se mezclan. ¿Podemos agitarlo y se puede generar una mezcla heterogénea, una emulsión? Sí, pero no llega a combinarse su estructura de forma que nosotros no diferenciemos una parte de la otra, ¿vale? Sí que se puede formar una emulsión, como veremos a continuación, lo explicaremos, pero no se mezclan de forma homogénea. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues azúcar o sal con agua, y como vemos no diferenciamos una de la otra, y por eso decimos que se ha mezclado de forma homogénea. Estas dos sustancias son sustancias polares. Vale, aquí por ejemplo tenemos la gasolina, ¿vale? Que cuando se vierte en agua no se mezcla con la misma, y por eso pues podemos tener estas tonalidades de colores dentro del propio agua, ¿vale? Esto significa que tenemos dos sustancias, una polar y otra polar, que no se han mezclado entre sí de forma homogénea. Vale, una vez que ya sabemos la capacidad que tiene